sustituyendo gasto corriente por gasto de capital, pero mientras eso pasa, porque esto va a tomar tiempo, no se pueden hacer esos cambios de la noche a la mañana, lo que tenemos que reconocer cuál es la restricción que nos está poniendo esta estructura. Y esta estructura quiere decir que hoy el sector privado invierte casi 7 veces lo que invierte el sector público. Es decir, para que en el corto plazo el país crezca, lo que necesitamos es hacer algo por el lado de nosotros, pero sobre todo garantizar que el sector privado tiene las condiciones adecuadas para poder invertir. Y eso implica un marco macroeconómico estable, un control de la deuda, un banco central independiente para que haya un nivel de inflación controlado. La inflación que se dio a conocer hace 2 días es una inflación de 3%, etcétera. Ustedes no lo saben, pero cuando yo estudiaba economía, las inflaciones podían ser del 60, del 70, del 80%. Les está tocando a ustedes vivir un entorno de parte de las cosas que los economistas hemos aprendido a corregir a lo largo de los años. No todo lo que hacemos está mal. Entonces necesitamos que haya certidumbre para que haya condiciones del sector privado. Esto, que es una tarea que es importante en lo general, es especialmente importante en la coyuntura particular. En la coyuntura particular a nivel global estamos viendo 2 tendencias. Un proceso de desaceleración ligado al ciclo económico global, donde se está viendo desaceleración en Europa, particularmente en Alemania, los principios de desaceleración en Estados Unidos, y ligado a un problema de tensiones comerciales que están disminuyendo la actividad a nivel global. Los 2 principales problemas comerciales son, por supuesto, el problema de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, por un lado, y la posible salida, o la casi inminente salida del Reino Unido de la Unión Europea, el llamado Brexit. Esto pone condiciones complejas, pero que si la suerte nos acompaña y si nos ponemos abusados, a lo mejor se pueden vertir en nuestro favor. Estamos nosotros en la parte última de la ratificación del Tratado de Libre Comercio. El tratado fue firmado ya hace 11 meses, fue ratificado por el Senado mexicano y necesita ser ratificado por los congresos de Canadá y Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos cree que podría estar en posición de pasarlo de aquí al 21 de noviembre. Si eso pasara, las reglas del juego cambiarían drásticamente, porque en un entorno de incertidumbre internacional habría un espacio, el espacio de la economía norteamericana, con reglas muy, muy claras y permanentes. Bueno, entonces el segundo decía yo es este espacio de la inversión. La tercera restricción, y se explica de alguna manera la segunda, es que México es un país que recauda poco. La recaudación tributaria del país es de alrededor del 13% del PIB. El presupuesto total del país es de alrededor del 22% del PIB. Tenemos más o menos como un 2.5% de endeudamiento neto, y tenemos un poco más de 6% de ingresos no tributarios. De ellos, 4% del PIB son ingresos todavía petroleros. Y eso ayuda a explicar cuál ha sido la dinámica de los ingresos en México. Yo ahora estoy convencido que el petróleo fue al mismo tiempo una bendición y una maldición. El que pudiéramos, sobre todo cuando teníamos a Cantarell, dotar al Estado de recursos muy fácil, y llegamos a tener ingresos petroleros que representaban el 8% del PIB. Eso es como 1 billón de pesos. ¿Cuál es el presupuesto de la UNAM? Siempre nos hace falta. 45. Pero lo que piden son 45. Bueno, entonces, lo que hemos perdido en los últimos 4 años, lo que hemos perdido en los últimos 10 años de ingresos petroleros, sería suficiente para mantener, no con lo que hace falta, sino con lo que tiene actualmente la UNAM, por alrededor de 23 o 24 años. Eso es lo que hemos perdido de ingresos petroleros. Pero entonces eso ocultó el que teníamos ingresos petroleros de una manera tan fácil, ocultó los problemas que teníamos en materia tributaria. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es recaudar de manera correcta. Y un Estado que no tiene recursos suficientes es un Estado que tiene poco para satisfacer las necesidades de su población, incluyendo la educación
superior. Les doy algunas cifras para que los ubiquemos. México, decía, recauda 13% del PIB y ha venido creciendo. Hace no mucho estábamos recaudando 10 y 11, hace cerca de 6, 7 años. ¿Quiénes estaban en la vecindad del 11%? Abajito de nosotros estaba Guatemala con 10.5%, un poquito abajo de Guatemala, Haití, y arribita del 11% estaba Paraguay. Los países con los que normalmente nos comparamos, Argentina, Brasil, Uruguay, estaban en los 20 o en los 30%. La media latinoamericana está en 17%. Nicaragua, que está por abajo de la media, recauda 16% del PIB. Sí, el ejemplo que yo siempre doy es que si nosotros recaudáramos lo que recauda Nicaragua, que sería estar abajo de la media latinoamericana, que sería poner la barra muy por abajo, tendríamos alrededor de 750,000 millones de pesos adicionales, que alcanzaría para muchos de los proyectos de infraestructura, muchos de los proyectos de salud, muchos de los proyectos de educación. Y por eso es algo que primero tenemos que hablar, porque todos queremos que el país recaude más, pero nadie quiere pagar impuestos en lo individual, y eso requiere que lo hablemos de manera muy abierta, porque cuando traduzcamos las necesidades en porcentaje del PIB a alguien pagando específicamente, esas van a ser personas, empresas, etcétera, nosotros en lo individual, que cuando ahora compramos algo y nos preguntan si necesitamos factura o no, hay un IVA que no se va a recaudar, bueno, eso se va a reflejar en un precio superior a nosotros, pero tenemos que estar conscientes. Y el cuarto punto que yo quiero destacar, y la verdad que me da mucho gusto poder hablar de él aquí, porque pocos espacios, creo yo, pueden existir tan abiertos como a un reto como este. Nuestro país tiene una de las tasas de participación femenina en el mercado laboral más bajas de América Latina. De acuerdo a los datos de la OIT, para las mujeres que están entre 15 y 64 años de edad, solamente el 47% de ellas está en el mercado laboral, es decir, menos de la mitad de las mujeres está en el mercado laboral. Para el mismo rango de población, el 80% de hombres está en el mercado laboral. Esta brecha entre la participación de hombres y mujeres es una de las más altas en el mundo. Todos los países tienen esa brecha. Las menores están, como se podrán imaginar, en los países nórdicos, que están alrededor del 10% o menos. Ahora, si pensamos dónde se encuentran los países latinoamericanos con los que normalmente nos deberíamos comparar, Argentina se encuentra en el 57%. Si nosotros tuviéramos la participación de Argentina, la participación laboral femenina que tiene Argentina, esto representaría alrededor de 4.3 millones de mujeres